Desde el momento en que el millonario Alejandro Serrano contrató a su nueva niñera, una mezcla de curiosidad y desconfianza lo mantuvo inquieto. Había oído historias de familias destruidas por personas en quienes confiaban ciegamente, y él no estaba dispuesto a correr riesgos con lo más valioso de su vida, su hija Sofía, de 6 años. Por eso, sin que nadie lo supiera, decidió instalar discretamente cámaras de seguridad en toda la casa, incluyendo la sala de juegos y el cuarto de Sofía. Los primeros días parecían normales. La niñera, Valeria, era amable, puntual y mostraba un afecto genuino hacia Sofía. Alejandro, sentado en su oficina con un café recién hecho, revisaba las grabaciones, buscando algún indicio de mala conducta. Nada. Todo era demasiado perfecto. La rutina diaria transcurría entre risas infantiles, meriendas y cuentos antes de dormir, y Alejandro empezaba a sentirse incómodo por sus propios pensamientos, estaba siendo paranoico. Una noche, mientras revisaba las cámaras desde su teléfono móvil, algo llamó su atención. En la sala de juegos Valeria estaba sola con Sofía, pero no estaba jugando ni leyendo un libro como parecía. Sus manos se movían rápidamente sobre un pequeño cuaderno, y su mirada estaba fija en algo invisible para cualquiera más. Alejandro acercó el zoom de la cámara, intentando descifrar qué hacía, y entonces vio algo que lo dejó sin aliento. Valeria estaba dibujando símbolos extraños, runas que nunca había visto antes y murmuraba palabras que parecían un hechizo. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. ¿Era posible que alguien tan aparentemente normal estuviera practicando magia frente a su hija? Cada noche revisaba las grabaciones, cada vez más convencido de que Valeria escondía un secreto aterrador. Sin embargo, lo que encontró la tercera noche superó incluso sus peores temores. Sofía, sentada tranquilamente en su sillita, parecía hipnotizada. Sus ojos estaban fijos en las manos de Valeria mientras la niñera murmuraba y dibujaba círculos perfectos en el aire con tiza invisible. Entonces ocurrió algo que Alejandro no podía creer. La niña comenzó a levitar unos centímetros sobre el suelo, flotando suavemente mientras Valeria sostenía las manos en el aire. Alejandro se frotó los ojos convencido de que estaba viendo un truco de cámara, pero no había duda, la pequeña Sofía estaba suspendida en el aire, completamente consciente y tranquila, mientras la niñera susurraba palabras que parecían encantar la habitación entera. Alejandro sintió una mezcla de miedo y fascinación. Su vida de lujos, de control absoluto sobre cada aspecto de su mundo, se había enfrentado a algo que no podía comprender ni controlar. ¿Quién era realmente Valeria? ¿Y qué poderes tenía su hija? El millonario sabía que debía actuar con cautela, pero la curiosidad y el miedo se entrelazaban en su mente. Cada noche, revisando las grabaciones, descubría nuevas habilidades, gestos y símbolos que le resultaban completamente ajenos. Valeria parecía no solo cuidar de Sofía, sino instruirla en un arte ancestral que Alejandro jamás había imaginado. Un día, decidió confrontarla directamente. Caminó silenciosamente hacia la sala de juegos, asegurándose de que las cámaras grabaran cada detalle. Valeria lo recibió con una sonrisa tranquila, como si hubiera esperado ese momento. Señor Serrano, dijo con voz suave, hay cosas que su hija y yo compartimos que usted no entendería. Alejandro tragó saliva, intentando mantener la calma, pero su mente giraba sin control. La verdad que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Valeria se levantó lentamente, sus movimientos eran tan gráciles que parecían flotar en lugar de caminar, y Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban una sabiduría que parecía imposible en alguien tan joven. La niña, todavía suspendida a apenas unos centímetros sobre el suelo, lo miraba con una serenidad que lo desconcertaba. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Alejandro con voz temblorosa, intentando sonar firme pero sin éxito. Valeria inclinó ligeramente la cabeza, evaluando sus palabras. No hay nada que temer, señor Serrano. Sofía y yo compartimos un don. No es peligroso si se entiende y se maneja correctamente. Pero usted no puede intervenir. No ahora. Alejandro dio un paso atrás, incapaz de apartar la vista de su hija. Cada movimiento que hacía parecía controlado, armonioso, como si estuviera siguiendo una coreografía que él nunca podría comprender. El miedo inicial comenzaba a mezclarse con una fascinación que no esperaba sentir. Su vida, basada en el control absoluto de cada detalle, se tambaleaba ante algo que no podía tocar ni comprar, magia pura. Un don.
repitió intentando procesar la idea. ¿Magia? Esto es imposible. Lo entiendo, dijo Valeria, con un tono que no admitía discusión. Usted nunca ha visto nada igual. Pero yo prometo proteger a Sofía y enseñarle solo lo que es seguro. Hay fuerzas en este mundo que pueden ser muy peligrosas si caen en las manos equivocadas. Por eso he estado observando, guiando y preparando a su hija. Alejandro tragó saliva. ¿Preparándola? La palabra resonó en su mente con un eco inquietante. Cada escena que había visto en las grabaciones tenía ahora un nuevo significado. Los símbolos, los murmullos, los círculos en el aire, todo formaba parte de un plan que él apenas empezaba a comprender. Su hija no solo era especial, sino que estaba siendo entrenada para algo mucho más grande de lo que él podía imaginar. Sofía descendió lentamente al suelo, aterrizando con suavidad, y corrió hacia Alejandro como si nada hubiera pasado. La abrazó y por un momento todo pareció normal. Pero Alejandro sabía que nunca volvería a serlo. Mientras la abrazaba, podía sentir un calor extraño, casi eléctrico, emanando de su hija. Era como si hubiera una energía que él no podía controlar ni contener. Valeria observó en silencio, su mirada fija en ambos. El mundo no está preparado para lo que viene, dijo en un susurro apenas audible. Pero con cuidado, Sofía aprenderá a protegerse y a usar su don para bien. Alejandro se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra, cada sensación. Nunca había sentido tanto miedo y orgullo al mismo tiempo. Su hija, la pequeña Sofía, poseía un poder que podría cambiar todo lo que conocía, y él era testigo de su despertar. Cada noche, revisando las grabaciones, descubriría más secretos, más habilidades ocultas, y cada descubrimiento lo acercaría a una verdad que desafiaría todo lo que pensaba sobre la realidad, la familia y la vida misma. No había vuelta atrás. La niñera, la hija, las grabaciones, todo formaba parte de un misterio que Alejandro apenas comenzaba a comprender. Sabía que su vida ya no sería la misma, que cada decisión a partir de ese momento tendría consecuencias imprevisibles. Y mientras Valeria lo observaba, Alejandro sintió que estaba al borde de algo extraordinario, algo que podría elevarlo a la cima del asombro o precipitarlo en un abismo que nunca podría imaginar. Alejandro no podía apartar la mirada de Sofía. Cada movimiento de la niña parecía lleno de intención, como si estuviera consciente de algo que él aún no comprendía. Valeria permanecía a su lado con esa calma inquietante que mezclaba seguridad y misterio. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave murmullo de la ventilación y el latido acelerado del corazón de Alejandro. Por un instante pensó que su vida de millonario, de hombre acostumbrado a controlar todo con dinero y poder, no le servía de nada frente a aquello. Señor Serrano, continuó Valeria con voz firme pero serena, usted debe entender que lo que ve aquí no es un truco ni un accidente. Sofía nació con un talento que no se encuentra en todos los humanos. Y yo estoy aquí para guiarla, protegerla y asegurarme de que nunca caiga en manos equivocadas. Alejandro tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo podía alguien tan joven tener esa autoridad moral sobre su hija? ¿Cómo podía estar tan seguro de lo que era correcto? Pero algo en la manera en que Valeria hablaba, en la forma en que su mirada atravesaba la habitación y lo observaba, le obligaba a callar y escuchar. No había desafío en su tono, solo certeza absoluta. ¿Y qué hay de mí?, preguntó finalmente. Soy su padre. No puedo simplemente observar sin actuar. Valeria inclinó ligeramente la cabeza y sus ojos brillaron con una luz extraña. Usted es su protector, pero la protección no siempre significa control. A veces proteger significa permitir que los demás aprendan, incluso cuando eso nos aterroriza. Su hija necesita entender su poder, y yo no puedo interferir con su despertar. Pero usted puede aprender a confiar. Alejandro dio un paso atrás, sintiéndose impotente y vulnerable por primera vez en su vida. La idea de confiar en alguien que había entrado en su hogar como niñera, y ahora controlaba un conocimiento que él no tenía era casi insoportable. Sin embargo, había algo más profundo que lo mantenía inmóvil, la certeza de que Valeria estaba diciendo la verdad, aunque esa verdad desafiara toda lógica y sentido común. Sofía caminó lentamente hacia la ventana, su mirada fija en el cielo nocturno. Alejandro la siguió, y vio como un halo de luz sutil parecía envolverla, iluminando su rostro con un resplandor etéreo.
La niña giró hacia él y por un instante sus ojos reflejaron una sabiduría que no podía pertenecer a alguien de 6 años. Papá, dijo con voz suave pero clara, no tengas miedo. Valeria me está enseñando a ser fuerte. A cuidar de mí misma y de los que amo. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su columna. La voz de su hija sonaba madura, más allá de lo que debería. Era como si en ese instante ella estuviera conectada a algo que él no podía ver, algo que le otorgaba una certeza profunda y aterradora al mismo tiempo. Valeria dio un paso adelante y extendió la mano hacia Alejandro. Venga conmigo, dijo. Es hora de que vea la verdad completa, y no solo lo que ha observado desde la distancia. Solo enfrentando lo desconocido podrá comprender el alcance real del don de su hija. El millonario dudó, pero la curiosidad y un extraño sentido de destino lo empujaron a seguirla. Cada paso que daba parecía llevarlo más allá de la realidad que conocía, más cerca de un mundo donde la magia, el poder y la responsabilidad se entrelazaban de formas que nunca habría imaginado. Mientras atravesaban la casa silenciosa, Alejandro podía sentir que estaba entrando en algo más grande que él, un misterio que cambiaría para siempre su percepción de la familia, la vida y lo imposible. Y aunque el miedo persistía, también había una chispa de anticipación, la certeza de que al final, lo que descubriría lo dejaría sin palabras y marcaría el comienzo de una aventura que desafiaba toda lógica. Alejandro siguió a Valeria por un pasillo oculto detrás de la biblioteca, un lugar que jamás había notado en su propia casa. La pared se abrió como si fuera agua, revelando una habitación secreta iluminada por velas que flotaban en el aire sin candelabros, proyectando sombras que danzaban sobre símbolos antiguos grabados en el suelo. El corazón de Alejandro latía con fuerza entre miedo y asombro. Nunca había imaginado que un secreto tan extraordinario existiera bajo sus propios pies. Valeria se detuvo en el centro de la sala y miró a Alejandro con seriedad. Esto, señor Serrano, es donde el verdadero aprendizaje comienza, dijo. Aquí es donde su hija descubrirá no solo su poder, sino también la responsabilidad que conlleva. Sofía, que ahora se encontraba de pie frente a un círculo de símbolos brillantes, levantó las manos y, lentamente, el aire comenzó a vibrar con una energía que Alejandro podía sentir en su piel, como una corriente eléctrica invisible. Su hija giró hacia él, y en su mirada había una mezcla de inocencia y autoridad que lo dejó sin aliento. Papá, quiero mostrarte algo, dijo con voz firme. En ese instante los símbolos en el suelo comenzaron a brillar intensamente y un resplandor cálido envolvió a Sofía. Alejandro vio cómo su hija flotaba nuevamente, pero esta vez más alto, sostenida por una luz que parecía provenir de su propio corazón. La energía que emanaba no era aterradora, sino majestuosa, casi divina. Alejandro comprendió entonces que lo que Sofía poseía no era simplemente un don, sino una fuerza capaz de cambiar la vida de todos los que la rodeaban. Valeria se inclinó ligeramente hacia Alejandro. Lo que ha visto hasta ahora es solo el comienzo, susurró. Su hija puede sanar, proteger y guiar, pero también puede crear destrucción si se deja llevar por el miedo o la codicia. Por eso es crucial que usted la apoye, que confíe y que aprenda a respetar este poder. Alejandro sintió una mezcla de humildad y orgullo tan intensa que le resultaba casi imposible respirar. Cada paso que había dado en su vida, cada decisión basada en el control y el dinero, ahora parecía insignificante frente a este momento. Su hija, pequeña y frágil ante los ojos del mundo, era en realidad un faro de fuerza y sabiduría que lo superaba a él en formas que no podía comprender. Sofía descendió lentamente y la luz que la rodeaba se disipó suavemente, dejando un silencio lleno de reverencia. Alejandro la abrazó con lágrimas en los ojos, y por primera vez en su vida entendió el verdadero significado de la protección. No era posesión ni control, sino amor, guía y confianza. Valeria sonrió satisfecha. El mundo no sabrá nunca de esto, al menos no todavía, dijo. Pero su hija y usted han dado el primer paso hacia un destino extraordinario. Alejandro miró a Sofía y luego a Valeria, y en ese instante comprendió que su vida había cambiado para siempre. Nada volvería a ser igual, la rutina, el lujo y la seguridad eran ahora secundarias ante la maravilla que tenía frente a él. Sabía que había sido testigo del milagro más grande, y que su papel como padre nunca había sido tan decisivo. Mientras la noche caía sobre la mansión, Alejandro, Sofía y Valeria se quedaron en silencio, sintiendo que algo mucho más grande que ellos comenzaba a desplegarse. Un secreto antiguo, un poder extraordinario, y la promesa de aventuras y desafíos que transformarían sus vidas para siempre.
En ese instante Alejandro comprendió que la verdadera riqueza no se medía en dinero ni posesiones, sino en los misterios que uno se atreve a enfrentar, y en la magia que se encuentra cuando menos se espera.